Bueno, ahora para esta segunda etapa, la pregunta sería, ¿cuáles son las fuentes de información que tenemos nosotros dentro de los fitosanitarios? Entonces, recuerdan que vimos que dentro de la evaluación de riesgo teníamos por un lado la evaluación que era el proceso de registración de los fitosanitarios, después el análisis de la gestión del riesgo, cómo nosotros gestionamos esos peligros para que el riesgo sea mínimo, y por último, la comunicación de riesgo. La comunicación de riesgo no es solamente la información que está a través de la etiqueta o de las fichas de datos de seguridad, y yo acá, fíjense, agregué también la guía fitosanitaria. También la comunicación de riesgo llega a la finca. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una aplicación en un lote y ese lote está con un periodo de reingreso, nosotros tenemos un tiempo en el que no se puede ingresar, poner un cartel en la entrada del lote diciendo que ese lote ha sido aplicado, que tiene un producto y que hasta determinada fecha no se puede reingresar, también forma parte de la comunicación de riesgo. Entonces, los ingenieros agrónomos en la comunicación de riesgo también tenemos mucho trabajo por hacer. Con respecto a la guía fitosanitaria, que es lo primero que les quiero contar, un poco la guía de fitosanitarias de CASAFE, les quiero contar que esa guía es muy buena cosecha, es la misma cosecha que yo, es del 75. Buen año, ¿no? Qué atrevido. Bueno, al principio salía en el formato papel, que todos la conocimos, ese gran Vademecum, tuvo primero un solo tomo, después vino por 3 tomos, después vino por 2 tomos, después otra vez un solo tomo gigante, y en el 2005 evolucionó a una base de datos con un CD. Nosotros compramos la guía, también teníamos un CD. Después, en el 2015, se generó la versión digital, online. Nosotros podíamos entrar por internet y hacer las consultas online. En el 2017 se hace la última versión en papel, ya no se imprime más la guía fitosanitaria, porque ¿qué es lo que nosotros veíamos? La guía fitosanitaria se emitía cada 2 años se hacía una revisión, se actualizaba la información y se imprimía. Pero ahora la información tiene otra velocidad. Entonces, 2 años, una guía fitosanitaria estática, y ya es información vieja. De hecho, ya nos venía pasando en los últimos tiempos que cuando la guía ya estaba pronta a ser renovada, la información era muy vieja. Entonces, lo que se hizo, se generó una app que es para Android y para Apple. En el 2018 ya está disponible. Si ustedes van a la tienda de los celulares pueden descargarla, es gratis la app, y además se empieza a generar una actualización constante. Todo el tiempo, cada vez que las empresas nuestras de CASAFE mandan información actualizada sobre los productos que tienen, CASAFE los sube y los pone disponibles en la versión online y en la versión de la app. Acá quiero hacer una salvedad que muchos lo tenemos claro, pero a veces se nos olvida, y es que la guía de CASAFE no es el vademecum de todos los productos fitosanitarios que tenemos en nuestro universo. No son todos los productos que tiene SENASA aprobados, son solamente los productos de las empresas socias de CASAFE. Por eso es que existe una versión de la guía de CASAFE y existe una versión de la guía de CIAFA, que es la otra cámara de empresas que producen fitosanitarios, ¿sí? Bueno, entonces, un poco hablando sobre la app, que es una de las formas de la app o de la guía online, que es una de las fuentes de información. Nosotros tenemos que hacer una aplicación de producto, detectamos nuestra plaga, la plaga que queremos controlar o la adversidad que queremos controlar, y el cultivo sobre el que queremos controlar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es averiguar cuál es el universo de productos que están registrados y habilitados para controlar esa plaga
de los que disponemos para tener posibilidades de elegir. Y vamos a tener que elegir en base a muchos puntos. Por un lado, si va a ser o no, y ahora se me fue la palabra, cuando vos haces una aplicación localizada, dirigida, si es selectivo el producto, quise decir, a ver chicos del COVID, si es selectivo el producto o si es de amplio espectro, esa es una de las cuestiones que vamos a tener que tener en cuenta al momento de elegir. Otro de los puntos que vamos a tener que tener en cuenta es la historia del lote, qué productos venimos aplicando y tratar de rotar en modos de acción, ya lo vamos a ver ahora cuando veamos la etiqueta, eso es otro punto por el cual nosotros vamos a tener que utilizar un criterio para discriminar un producto. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a guía online, si lo hacemos desde la computadora, casafe.org, sale la guía fitosanitaria y lo primero que va a pasar es que nos va a pedir que nos logueemos. ¿Cómo nos logueamos? Si lo hacemos por primera vez, nos registramos, no es necesario que se anoten en ningún lado, simplemente acá ponen un usuario, les va a pedir una contraseña y les va a mandar un correo que ustedes informan, la habilitación, y ya están logueados y ya pueden, o sea, ya están registrados y ya pueden después loguearse. Para los que ya están logueados, simplemente ponen su nombre de usuario y contraseña y le dan a ingresar. Una vez que ingresamos, el sistema nos permite filtrar por principio activo, porque por ahí en realidad yo sé que quiero aplicar una bacmectina, pero quisiera saber qué disponibilidad de productos tengo, cuál es el universo de lo que tengo para elegir, si viene sola, si viene formulada con otro principio activo, por ejemplo. Fíjense que tenemos combinaciones, abamectina más, bueno, distintos productos. Con la lengua trabada, por eso no traté de decirlos. Después por marca comercial, sé que yo había aplicado una bacmectina que era, no sé, de Dow y quiero ver ahora cómo se llama o para qué estaba indicada o de qué grupo o modo de acción era para ver cómo la roto. Bueno, también, perdón, la parte anterior era de marca comercial, no me acuerdo cuál era el producto, pero me acuerdo que apliqué pivot. No me acuerdo qué es el pivot. Entonces lo pongo por acá y me va a salir cuál es el principio activo, o por empresa. Me acuerdo que era un producto de Dow y era una bacmectina de Dow, por ejemplo. O, como les decía yo en el primer caso, puede ser que yo tenga un cultivo al que quiero proteger, entonces pongo cuál es el cultivo para el que quiero el producto, y pongo cuál es la adversidad que quiero controlar. En el caso de la adversidad, me va a dar la posibilidad acá de ponerlo por nombre vulgar o ponerlo con nombre científico. Y una vez que está, le damos para que realice la búsqueda. Yo en este caso puse tabaco, porque bueno, me tira el tabaco. Y puse ataco, que es una maleza que es bastante abundante allá en Jujuy, no sé si ustedes la tienen presente acá. Entonces cuando pongo el buscador, me dice que para esa maleza y para ese cultivo, el único producto registrado es... ¿qué poco que leo? ¿Alguien lee? No, creo que era piclorar, no me acuerdo si es ese. A ver desde la pantalla. Es que queda como... pendametalín. Ese es el único producto que tengo, ¿sí? Para eso. Me va a decir cuál es el nombre químico, la clasificación y el activo. Y después me va a dar esto que es muy importante, que es el cuadro dosis cultivo. Me va a decir, para ese cultivo, bueno, la adversidad y las distintas dosis que se utilizan y los modos de aplicación en los distintos momentos o estadios del cultivo. Si, por ejemplo, yo necesito más información, acá se fue, acá no sé si ven cómo se mueve, acá está la hoja de datos de seguridad. Ya vamos a ver qué información extra tiene la hoja de datos de seguridad,
pero podemos bajarla. Porque por ahí yo no me acuerdo si hay una maleza muy parecida, entonces quiero ver para qué otras malezas me controla. Entonces en la hoja de datos de seguridad va a salir toda la información del producto. Me va a decir para qué otros cultivos y para qué otras adversidades se usa este producto. Y además me va a decir cuáles son las marcas comerciales. Fíjense que acá tengo debajo del cuadro de dosis cultivo, tengo un listado de marcas en donde cada empresa tiene su propio producto, su propia marca comercial, y fíjense que hay distintas bandas toxicológicas. Y eso tiene que ver con qué? Con que la formulación en particular que nosotros compramos, o sea, la banda toxicológica de la formulación que nosotros compramos va a tener su banda toxicológica en función de la concentración en la que esté el producto, el principio activo, y los coformulantes que tenga. ¿Son muy importantes los coformulantes? Sí, son muy importantes. Pero, por ejemplo, un mismo producto que puede ser formulado para fitosanitarios no sirve como domisanitario. ¿Por qué? Porque es probable que los coformulantes, como por ejemplo los solventes que tenga, no sean aptos para poner o aplicar dentro del hogar. Y ese a ese solvente el que le esté aumentando la banda toxicológica al producto. ¿Vamos bien? ¿Algo para sumar al guiso de piedra? Ay. Bueno, esto es un poco la evolución de la guía fitosanitaria. Hubo un momento en el que nos preguntábamos nosotros desde CASAFE qué tan consultada era la guía, qué tan útil era esta herramienta para los asesores, porque fue pensada como un vademecum para que los asesores pudieran entrar, consultar y sacar la información necesaria, porque no tenemos toda la información en la cabeza y tampoco tenemos por qué tenerla, porque además, como dije, hay una actualización constante de la información. Entonces, desde que empezó la guía en el 2015, de usuarios que consultaban la guía y la cantidad de consultas realizadas. Esto, por ejemplo, este dato de acá arriba, es el primer trimestre, a septiembre, a julio del 2021. Entonces, miren, a julio del 2021 teníamos 18.590 usuarios registrados. Y este datito de acá abajo es el dato que me pasaron ayer. Ayer ya teníamos 20.000 usuarios registrados. Fíjense cómo al principio la guía se usaba poco, pero cómo al pasar de los años cada vez es más intenso el uso que le estamos dando. Eso es una noticia que a mí en lo personal me alegra mucho. Quiere decir que cada vez más tratamos de hacer las cosas un poquito mejor. Y acá con respecto a las búsquedas, lo mismo. Las búsquedas a julio del año pasado eran 2.200.000 y ahora estamos en 3.100.000. En 6 meses, fíjense el salto que pegó casi de 1.000.000. Estoy muy contenta. Y esto con respecto a los últimos 12 meses, lo mismo. No mucho más, como que la importancia ahí es que el salto se dio muy grande en el último tiempo. Bueno, en la guía tenemos 531 productos en guía, eso representa 1.200 marcas comerciales, que son combinaciones que se van haciendo. Tenemos 35.000 usos. ¿Qué son 35.000 usos? Este producto para tabaco para controlar tal gusano, este producto para tomate para controlar estas otras dos adversidades, y así, ¿sí? 35.000 usos. Tenemos, bueno, eso no me importa mucho, era para... y tenemos 670 marbetis vinculados a las guías, esas hojitas de seguridad
que figuran. Bueno, listo. Ya vimos la guía. Ahora, ¿qué otras fuentes de información tenemos? Dijimos la guía, la receta agronómica, que la vamos a hacer tratando de poner toda la información que vamos a tener desde las guías o las hojas de seguridad. Las hojas de datos de seguridad que están publicadas en internet, si las necesitamos, las buscamos, están, y fíjense que hay muchas versiones, traten de buscar siempre la última. Y la etiqueta de fitosanitarios. En particular, con respecto a la etiqueta de fitosanitarios, esto es un documento legal. La etiqueta de fitosanitarios no tiene cualquier información, ni es anecdótica la información que tiene. Hay reglamentación de SENASA que establece qué información tiene la obligación la industria de poner y comunicar. ¿Por qué? Porque es una forma de comunicar los riesgos a los consumidores y a los usuarios. ¿Sí? Entonces, bueno, la etiqueta, acá voy a ir rápido, si quieren que me detenga en algo me lo piden, porque es medio larga y están todos con mucha cara de sueño. La etiqueta tiene 4 cuerpos. El primer cuerpo, que es la cara principal de la etiqueta, nos dice el nombre comercial del producto, Pivot, por ejemplo. Yo generalmente no digo nombres comerciales, pero bueno, a nombre de ejemplo me vino ese. ¿Qué tipo de formulación es? En este caso, en el caso del ejemplo, es un concentrado emulsionable. ¿Es importante saber qué tipo de formulado es? Sí, porque cuando nosotros vayamos a preparar nuestro caldo de aplicación, en función del formulado, vamos a tener un orden, por ejemplo. La composición química, vamos a tener cuál es el nombre del principio activo, cuál es el coadyuvante o los inertes que vienen con el principio activo acompañando, la concentración con la que viene el principio activo. ¿Es importante la concentración? Sí, es lo mismo que en los remedios de los chicos. Si vos le tenés que dar ibuprofeno al 4%, tenés una dosis. Si vos vas a dar ibuprofeno al 2%, va a ser el doble del volumen que cuando le das el 4%. Es importante. Este comentario que dice leer atentamente la información de la etiqueta no es anecdótico, no es que lo puso la empresa, sino que realmente en la reglamentación dice que el usuario cuando se enfrente con la etiqueta tiene que tener este mensaje que le advierta que toda la información que está en la etiqueta es importante. ¿Muy bien? Igual acá una aclaración. Dale. Ahí es simple. Todo lo que dice CIME es, digamos, información técnica. Pero también es importante que ustedes puedan identificar cuestiones que son importantes en lo que tiene que ver con si el producto es o no es, o está o no está registrado, ¿no? Entonces son cuestiones que por ahí seguramente era lo que iba a decir CIME, que es primero que dice inscrito en SENASA con el número, que tiene que haber un número. Si uno le gusta todo este tema y quiere realmente saber si ese producto está inscrito, agarra el número que está acá va a haber un número que tiene del orden de 30.000, va a la página de SENASA, que si quieren después la vemos, baja un Excel y este número que saca, que por ahí es el 34.550, va en Excel, filtra por ese número y tiene que estar toda esta información que dice, que acaba de escribir ella, está en un Excel, que es la marca comercial, la empresa, la concentración, el tipo de envase y la banda toxicológica. Eso es lo que la mayoría en muchas provincias, incluso en SENASA, está desarrollando un Bademecum, es lo que usan para fiscalizar, para una agronomía, y no hay un listado de todas las etiquetas online, pero sí está este Excel, y este Excel es lo que se usa para la fiscalización. ¿Por qué? Porque el número que dice la etiqueta tiene que coincidir con eso. Muchas veces pasa, por ejemplo, tema coadyuvante, digamos, el grado de venta de coadyuvantes es un registro bastante alto. Y uno generalmente va y se fija el número, chequea y se da cuenta si está o no está inscrito. Incluso un profesional que tiene una recomendación. Esa es una cuestión. Y la otra cuestión muy importante es el vencimiento. Acá está la fecha de vencimiento. Generalmente eso hay que tenerlo bastante en cuenta. Mismo cuando uno va a comprar, hay muchas veces que nos venden productos más baratos y una de las condiciones por la cual el producto es más barato es cumplir la fecha de vencimiento. Una vez que vence,
bueno, que sea más o menos concentrado, va a tener una implicancia con la dosis. Después seguramente aplicaremos la dosis. Y como decía Dani, si tenemos un inconveniente, por ejemplo, hicimos caso a todas las recomendaciones de la etiqueta, pero el producto no hizo efecto, bueno, vamos a tener toda la información de quién es la empresa que registra y ante quién nosotros vamos a hacer el reclamo. Bueno, y acá, fíjense, herbicida grupo 3. ¿Alguien sabe qué es esta codificación? Bueno, esto es el modo de acción. Acá lo que nos dicen es que es un herbicida que pertenece al grupo 3. ¿Para qué es importante esta información? Esta información es importante porque cuando nosotros vayamos a hacer una siguiente aplicación o esa misma aplicación tendremos que ver qué historia de productos venimos usando en el lote. ¿Por qué? Porque no tenemos que rotar principios activos, sino lo que tenemos que rotar son modos de acción, mecanismos de acción. Que los productos que vamos a utilizar tengan distintas formas de actuar sobre la plaga o la maleza para evitar generar o acelerar la aparición de resistencias. Esta de acá es el mapa de grupos de acción, por ejemplo. En este caso tenemos, por ejemplo, un grupo 5, y fíjense, dentro del grupo 5 todos los insecticidas, todos los herbicidas que tenemos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dentro de los triazones, vamos a tener todo el grupo de los triazones. ¿Nosotros podríamos rotar entre distintas moléculas de este grupo? No, porque vamos a estar haciendo lo mismo. Tenemos que salirnos, ya no hacer una triazón, sino salir a otro grupo. Un grupo 4, un grupo 3, un grupo 2, cualquiera, menos el grupo 5. Bueno, el otro cuerpo que tenemos es el cuerpo B. Acá vamos a tener todo lo que tiene que ver con las medidas de seguridad, las precauciones que debemos tener en el manipuleo, las medidas precautorias en general, los riesgos ambientales que tiene el producto. Voy a tratar de ir rápido. Los tratamientos que tenemos que hacer, por ejemplo, con los remanentes, los tratamientos y los métodos de destrucción de envases. En realidad esta etiqueta es vieja, esto ya no, o sea, esta reglamentación se está trabajando, ahora que lo busco ya no. La idea es que está SENASA trabajando en esto y ya no se va a poner, se va a poner todo lo que tiene que ver con el sistema de gestión de envases vacíos, fitosanitarios y campo limpio, la forma de almacenamiento de los productos, en caso de derrames cómo actuar, los primeros auxilios, las advertencias para el médico. Esto que está en rojo es muy importante. Si nosotros tenemos un inconveniente con un operario que se le derramó, lo que tenemos que hacer es buscar la información acá, llamar por teléfono, bueno, al centro toxicológico, que es este, es el 0800, que es el TAS, que es el Centro Toxicológico de Rosario. Y cuando estemos hablando con el médico le tenemos que pasar toda la información de la etiqueta, todos los datos que están en la primera cara y además estos datos que están en rojo que son las advertencias para el médico. Nos van a indicar qué vamos a hacer mientras llevamos el operario a un centro de atención. Cuando llegamos al centro de atención, hospital, salita o donde nos mande o donde nos diga, nos recomiende ir la gente del TAS, vamos a llevar también la etiqueta, porque va a estar toda la información que necesitan los médicos con respecto a cuál es el elemento que genera la intoxicación. Y eso es importante porque finalmente cuando nosotros vamos a una salita no hay toxicólogo. La realidad es que no nos recibe un toxicólogo. Entonces, muchas veces llevando la etiqueta, le podemos salvar la vida a alguien, porque la persona que lo va a recibir ahí por lo menos va a saber leer cómo es, ¿no?, los procedimientos que tiene que seguir. A veces no se le presta atención, pero muchas veces dicen, la gente, uno, ¿qué pensaría? Suponete que hay un accidente de que alguien se toma o alguien tiene una exposición involuntaria, lo primero que uno piensa es que hacerlo vomitar. Y en realidad, si uno lee las etiquetas, la mayor parte de las veces dice no inducir al vómito. ¿Por qué? Porque hago pasar de vuelta por ahí
por algún órgano al principio activo. Entonces, quizás por eso es muy importante la etiqueta, llevarla para que el médico pueda discernir qué tiene que hacer, ¿no? O quizás, si es una intoxicación con un fosforado, sabe que dando atropina podemos salvarlo. Entonces, bueno, ahí está todo indicado en eso, y eso es exclusivamente para el médico. Por eso es importante, que ante una intoxicación, ir con la etiqueta, ¿no? El otro cuerpo es el cuerpo C, que es donde tenemos, fíjense, parecido a lo que teníamos en la guía fitosanitaria, también vamos a tener lo que, bueno, vamos a tener información generales y quería llegar acá para no aburrirlos, otra vez al cuadro de plaga, dosis y cultivo. Es importantísimo que controlemos que el cultivo sobre el que vamos a aplicar esté en este cuadro y la adversidad también. Eso es muy, muy importante porque todo lo que vamos a hacer va a depender de eso. O sea, vamos a saber que estamos trabajando bien si es que respetamos las dosis que nos dice este cuadro y los cultivos y las adversidades para los que está indicado. Bueno, y también vamos a volver a tener información acá en esta parte sobre los modos de acción. Ahí está, otra vez informado cuál es el manejo de la resistencia y cómo tenemos que manejarnos para evitar o retrasar la aparición de resistencias. Por último, el último cuerpo, que es la base de la etiqueta, que tiene, por un lado, la banda de color, que lo que nos indica es de qué clase toxicológica es el producto formulado, no el caldo que vamos a aplicar. Acuérdense, eso lo explicó Dani hace un rato. Y además, estos dibujitos que son muy simpáticos, pero que no son anecdóticos, son importantes. Estos dibujitos son pictogramas, son símbolos, y lo que intentan hacer es, para la gente que no sabe leer y escribir, proporcionar información rápida. Pero no todos saben interpretar lo que dicen los pictogramas. Entonces acá también es muy importante el trabajo del ingeniero agrónomo explicando cómo se interpretan los pictogramas a los operarios. Entonces, en estos dibujitos, estos pictogramas, vamos a tener cómo sería la forma correcta de almacenar, los procedimientos que tenemos que utilizar, por ejemplo, los elementos de protección durante los distintos procedimientos, los elementos de protección personal también que tenemos que usar, por ejemplo, durante la aplicación, durante la formulación. Ya hablamos a la mañana que por ahí, si tenemos un formulado que es polvo, vamos a necesitar la máscara para formular, para hacer el caldo de aplicación. Pero después, una vez que ya ese polvo esté mojado y bien disuelto y esté en fase líquida o fase acuosa, no vamos a necesitar la máscara, salvo que tenga alguna fase gaseosa y entonces nos esté indicando en la etiqueta. Entonces, no todos los elementos los ponemos siempre, sino usamos los elementos que nos indica la etiqueta. Y también los pictogramas nos van a indicar cuáles son los riesgos ambientales. Por ejemplo, fíjense, tenemos que pueden ser tóxicos para peces, tóxicos para abejas, o nos puede indicar con qué elementos de aplicación se pueden o no dispersar. Acá está indicando que está prohibido la aplicación aérea. Y un punto que yo quería, voy a recalcar, que los elementos de protección personal que vamos a utilizar no van a depender del tipo de producto, de la toxicidad del producto. Por ejemplo, acá tenemos dos productos que son banda verde y en uno nos indican el uso de máscara de protección y en el otro no. ¿Y eso por qué? Porque el tipo de formulado que tienen es distinta, la formulación es distinta. El tiempo de carencia, que ya lo hablamos, y el tiempo de reingreso van a estar indicados también dentro de la etiqueta. Ahora, ¿qué es la ficha de datos de seguridad? Bueno, la ficha de datos de seguridad es una ficha que generan las empresas con toda la información o mucha de la información que fueron generando y fue plasmada en el dossier y presentada ante SENASA y está disponible para los consumidores. Y tiene más información
que la que te requiere la etiqueta. Entonces, por ejemplo, muchas veces nos pasa que nos dicen, ¿y con qué pH vamos a preparar este caldo? En la etiqueta no dice muchas veces el pH óptimo para la aplicación. Entonces, ¿qué información vamos a encontrar? Bueno, vamos a tener identificación del producto y la compañía, la identificación de los peligros más ampliados, todo lo que son los peligros ambientales, la composición y la información de los componentes. Muchas veces acá tenemos simplemente listados los coadyuvantes o los coformulantes, pero acá los vamos a tener mucho más explicados. La descripción de los primeros auxilios que tenemos que hacer, vamos a tener más información de los primeros auxilios que la que tenemos en las etiquetas. Las medidas de lucha contra incendios. ¿Hablé yo de lucha contra incendios recién? No. Bueno, esto es importante cuando, por ejemplo, estamos en un depósito de fitosanitarios que tenemos depósito, ¿no? Por ahí no del productor, que generalmente son pocos volúmenes, pero los depósitos de los expendedores, que tenemos grandes volúmenes y se produce un siniestro. Entonces, bueno, desde acá vamos a tener mucha información que obviamente la tendríamos que haber visto de antemano, no en el momento del siniestro. Medidas en casos de derrame accidental, la manipulación y el almacenamiento, cómo debemos hacerlo, controles para la explosión y de protección personal. Bueno, acá nos dicen, por ejemplo, cuáles son los equipos de protección personal que tenemos que decir. Ya no van a estar en pictogramas, sino que van a estar descritos con mucha más detalle y más información. Y la información de las propiedades físicas y químicas, que era un poco lo que yo les decía. Por ejemplo, el pH, el KOC, que también es importante al momento de preparar un formulado, la estabilidad y la reactividad del producto, y bueno, la información toxicológica, donde vamos a tener si el producto es carcinogénico o no, si es mutagénico, los efectos agudos. Hablamos de los efectos agudos en la etiqueta, no lo dice, porque si tuviéramos que poner tanta información, fíjense, este tiene 20 litros y el tamañito de la letra. Si nosotros tuviéramos que poner tanta información, no nos alcanza la etiqueta. Entonces la etiqueta es un instrumento legal que nos da una información rápida para la lectura. Y la hoja de seguridad nos complementa toda la información y nos profundiza la información. Por ahí la hoja de seguridad la leemos la primera vez que traemos el producto. Durante el ciclo de aplicaciones, por ahí ya no volvemos mucho a la hoja de seguridad, pero sí es importante que dentro de las medidas de comunicación de los riesgos, nosotros podamos armar o convencer a los productores de armar una cartelera dentro de las fincas en donde podamos pinchar las hojas de seguridad de los productos que estamos aplicando, por ejemplo, o que se aplicaron en esos días. Bueno, efectos crónicos, información ecológica, bueno, y eso es básicamente lo más importante. Ahora, ¿por qué es importante cumplir con la etiqueta? ¿Por qué es importante que nosotros prestemos atención a la etiqueta? Esta foto se la saqué a la camioneta de mi marido. Así llegó de la agroquímica. Gordo, ¿cómo va 13 bidón? Ay, dice, pero traje 15, Jime, uno que le falta la etiqueta, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de eso? Que esos 15 no se mueven todos juntos. Nosotros tenemos aplicaciones con mochila. Entonces un día el mochilero saca esta, prepara. Al día siguiente saca la otra, esto algo pasó y se perdió la que estaba atada en la manija. Y después queda con el tiempo este envase solo. ¿Qué tiene adentro? Supongamos que son pícaros, porque son astutos, y como el ingeniero ya le retó la esposa, entonces le dice, Chango, empiecen aplicando con este, ¿no? Porque después ya nos queda en el galpón cualquier cosa a los otros. Cuando los changos llegan con la etiqueta así a la finca, al lote, ponen el tacho, lo primero que hacen es sacar esa porquería de la manija porque es re incómodo para trabajar, y al rato
Che, ¿y qué equipo había que ponerse? No sé, ¿y dónde está la etiqueta? Ah, no sé, yo no la he visto. Ajá. Entonces, la etiqueta es importante. Es una fuente de información a la que los operarios, si están entrenados a recurrir, tienen que recurrir constantemente. ¿Qué es lo que hacen los changos entonces cuando llegan al lote y se dan con esto? Vuelven al galpón de los depósitos y dicen, a ver, ¿cuál sería el bidón? Creo que era de estos azulcitos. Bueno, a ver, bueno, pongamos este equipo por las dudas. Eso es lo que pasa. Es importante que nosotros prestemos atención a estas cosas. Esto, cuando yo solía trabajar para la provincia de Jujuy como responsable de sanidad vegetal, recibimos una denuncia que se estaba utilizando como deflorador en el tabaco este alcohol graso. Yo le decía a los chicos que trabajaban conmigo, hay que ser muy desgraciado para poner un producto que se llama el turquito. Bueno, los productores lo estaban comprando y lo estaban utilizando como deflorador. Si se usa como deflorador, es un fitosanitario. Pero esto, así, no estaba inscrito como fitosanitario. Fíjense la etiqueta. En realidad estaba inscrito como un producto para limpiar tanques. Pero la empresa que lo producía lo vendía también como deflorador. Cuando fuimos buscando ese producto, en la agroquímica encontramos esto. No sé si llegan a ver acá abajo, hay botellitas de la línea Coca. Entonces, acá, está bien que estamos hablando de la etiqueta, pero si yo le doy una botellita de estas a un pequeño productor, ¿cómo sabe el productor cómo tiene que manejarse con ese producto? ¿Cómo sabe la fecha de vencimiento? ¿Cómo? En realidad, después de escarbando, encontramos que todo esto eran muchos productos que estaban vencidos y estaban siendo fraccionados y se los vendían fraccionados al productor. Entonces es importante que también cuando nosotros vayamos a comprar los productos o mandemos a los productores a comprar, les advirtamos la importancia de comprar productos que sean legales, que tengan la etiqueta, porque eso disminuye el riesgo para la salud de las personas que aplican, para la salud de los consumidores y también los riesgos ambientales. Más rápido. Es importante, una de las formas de darnos cuenta que un producto es legal es mirando el logotipo. Esta etiqueta mía no lo tiene, pero bueno, cuando vamos a comprar, muchos de los productos tienen este holograma y es muy difícil de falsificar e imitarlo. Entonces presten atención, si está el holograma es muy probable que el producto sea original. O sea, es original el producto. Otra cosa es las tapas. Es muy difícil cuando falsifican, falsificar bien los sellos. Los sellos generalmente no vienen bien, entonces esa es otra forma. Otra de las cosas que yo encontré cuando fiscalizaba era esto. ¿A usted le parece que esto es una etiqueta de un fitosanitario? Esto era una hoja A4 impresa en una impresora a color y vendía trichoderma. El problema de esto es, primero, la trichoderma es un fitosanitario, tiene que estar registrado por SENASA y tiene que tener la etiqueta legal. ¿Por qué? Porque vamos a tener información para el productor. Cuando nosotros incautamos esto y quedó decomisado, se le hicieron pruebas a la trichoderma. No andaba esa trichoderma. Entonces, por ahí los productos son buenos, pero como hay mucha gente haciendo macanas en el mercado, queman tecnologías que en realidad sí sirven. La trichoderma es buena, yo la verdad que uso mucho trichoderma en mi finca y me da pena porque son cosas que andan muy bien y que por ahí, nada, por la picardía de algunos. Acá, por ejemplo, indicaba que la trichoderma controlaba nemátodos. Yo no lo pude demostrar en la finca. Otra de las cosas que encontramos cuando fiscalizamos, por ejemplo, la fecha de vencimiento tachada, estaba raspada. Entonces vos ibas a comprar el producto, la fecha de vencimiento, en realidad el producto estaba vencido y estaba raspado a propósito. O tachado con un fibrón negro
Y lo otro, si la oferta es muy grande, chango, desconfían. Era ese producto que tenía tachado con negro, lo estaban vendiendo a 200 pesos el kilo. Claro, era más barato venderlo a 200 pesos el kilo que mandarlo a disposición final. Si encuentran este tipo de productos, hay una página de SENASA, que es el CIFAP, que es para denunciar este tipo de productos. Es importante porque es la forma en la que nos aseguramos limpiar del mercado de estas cosas y que cuando nosotros nos vayamos a nuestras fincas, o voy a decir nuestras casas, a la casa no se llevan los productos. Cuando vayamos a nuestras fincas o a nuestros lugares de trabajo, tener herramientas que realmente nos sirvan. Bueno, y esto rápido. ¿En qué momentos deberíamos leer las etiquetas? En el momento de compra, para asegurarnos que lo que estamos llevando es lo que queremos. En el momento de traslado, porque no lo dije, pero está toda la información de cómo trasladar seguros los fitosanitarios. En el momento de almacenamiento, en la aplicación, en la deposición de los envases y el traslado. Bueno, un punto importante, tenemos que tratar de que la etiqueta, así como yo lo traté a mi marido, porque ya la trajo desde la agroquímica sin etiqueta, cuando los empleados terminan de aplicar en la finca, la etiqueta tiene que quedar en el envase. Después que hacemos el triple lavado y la perforación, la etiqueta sigue teniendo que estar en el envase, porque en los centros de exposición, en el CAT, sí, en el centro de acopio transitorio van a saber cómo manejarlo en función de la información que tenga la etiqueta. Bueno, esos serían como los puntos importantes de la etiqueta y nada, solamente que la información que esté en la etiqueta nos ayuda a evitar la exposición. Bueno, y esto después les voy a pedir. Tenemos que completar una encuesta.